Ya empezó. Muy buenas tardes. Somos el equipo y mi nombre es ¿no? de Paz María Fernanda. El equipo está conformado por Emanuel Arteaga Palacios, Carranza Sánchez Quetzemaní, Casco Fandiño Sandra Giselle, Tapia Gutiérrez Nubia Azul, Vera Leandro Jocelyn y Zúñiga Espinosa Lichivanesa. En la época prehispánica, el dios de la guerra era el más venerado, pues protegía a toda la nación. El mejor rey que podía existir era aquel que probaba su valor y tenía técnicas en lo militar para convertirse en lo más alto. Existían insignias que definían a un rey, como por ejemplo las piernas, unas medias de bota de láminas sutiles de oro, laminillas del mismo metal, pero en los brazos, muñecas, manillas de piedra preciosa, labio inferior, una esmeralda engastada de oro, orejas, zorcillos de un semejante de piedras, cuello, una cadena de oro y pedrería, cabeza, un penacho de vistosas plumas. Característica más importante era un tejido de bellas plumas que bajaba de la cabeza a la espalda hasta la cintura. Los guerreros comunes solo iban protegidos en las partes que ocultaban el pudor. De las únicas armas que existían eran los escudos chimali, fabricados de otates o cañas sólidas, cubiertos de algodón, plumas, concha de tortuga y algunos de oro. Habían otros escudos más grandes que cubrían todo el cuerpo. Armas ofensivas de mexicanos eran las flechas, hondas, porras, lanzas y dardos. Arcos de madera flexible y dura, con cuerda de nervio de animal o de pelo de ciervo hilado. Los trajes del siglo XVI eran modificados según las condiciones climáticas por la Nueva España y por una estrategia. Por ejemplo, los españoles sustituyeron por petos y armaduras el escapul, porque les daba más movilidad y soportaban el calor. Durante el virreinato, los soldados tenían armas metálicas, quedando en un solo uso el morrión con cresta, combinados con chalecos escarnados y mangas amarillas, calzados abombados y largas medias rojas. Para el siglo XVII se introdujo en la Nueva España y en el virreinato el estilo balón, con un sombrero de alas anchas y un pantalón abombado. Aquí desaparece la armadura y los jefes y oficiales usaban una banda roja terciada en el pelo. En 1685, las prendas del soldado eran sombreros de color, jubón de lienzo de barbante con hungarina y calzones de paño pardo. Y usaban camisas de lienzo. Los uniformes que se usaron durante esta época tuvieron muchos cambios. Eran de colores diferentes, algunos de ellos desplegaban colores mexicanos. Algunos incluían gorros con plumas, fajas, chaquetas, pompón, botas, cinchos, capas, entre otras. En 1854, los sastres no tenían reposo. Los uniformes iban de acuerdo al rango y dedicación de la persona. Podían portar medallas según fuera el caso. En la conquista, aquí cada persona debía pagar su propia armadura, siendo algo desigual. Ellos iban preparados para la guerra, así que llevaban armas ofensivas y defensivas, trajes o armaduras hechas de acero. La moda del siglo XVI se trabajó con seda y algodón. Gracias al telar de pedal empezó la industria textil de lana. La máquina facilitaba el trabajo de las personas. Tiempo después llegaron los sastres, llegaron gremios como los calceteros, juboneros, chapineros, sombrereros, zapateros, entre otros. Carlota en 1866, en este tiempo su vestimenta de los domingos era cera negra contra el traje de Manila o velón de encaje. El tiempo de Maximiliano fue uniforme levita, frac que acompañaba con una capa gris.
una diferencia de lo entallado en la parte de enfrente. Ellos usaban vestidos de tela ligeras con sombreros de paja, adornados con flores. Al pasar la revolución, la vestimenta comenzó a ser como las llamadas adelitas, con sus rebozos cruzados entre los pechos a la misma forma de hombres usaban las cartucheras. La llegada de Maximiliano y Carlota tuvo repercusiones y así fue que llegó la crinolina a México. Hablando del siglo XVIII, empezamos a observar en las tiendas mucha elegancia, llenas de brocados, sedas, encajes, puntas de oro y plata y además abanicos muy elegantes. Para la última década del siglo, las cosas cambian un poco. Como modelo masculino, observamos una casaca y calzón de gorgorón de seda, pequeños chalecos que en la manga los momentos históricos que ocurrían como la Ilustración, que ahora se interpreta como abrirse al mundo y participar con tus ideas a las ideas universales. Como modelo femenino vestían vestidos de seda ligera bordados con los llamados chinesco. El corpiño también es decorado, la manga llegaba hasta el codo, el vestido permitía ver los zapatos y en el pelo usaban una peluca muy larga adornada con listones y plumas. En ese momento de la historia estaba concluyendo el segundo virreinato del conde Juan Vicente. La moda en ese momento representaba la abolición de los gremios y ordenanzas después de la Revolución Francesa. Gracias a este conde se realizaron aportaciones, ya que inauguró escuelas para indios, creó cursos de botánica y organizó excavaciones arqueológicas como en la que se descubrió el calendario azteca. Después de esto, a la llegada de la virreina Bonaforte y el barón Humbert comenzaron a usar los pantalones largos y los colores eran menos llamativos. Pasando al siglo XIX, se funda la Academia de las Bellas Artes y con esta el llamado estilo neoclásico. Y debido a la Revolución Francesa, que también influyó en México, ya que también buscábamos la independencia, se cambian las vestimentas formales por trajes civiles y militares, y las mujeres vestían casi sin adornos y un poco más sencillas. De los aspectos más destacables fue la prohibición del uso del cotón, y en la Constitución de Apatzingán en 1813 trajo también consigo un poco más de libertad en la ropa. Los hombres utilizaban un pantalón tipo pescador, una camisa de manta y botas o huaraches. Las mujeres vestían vestidos ligeros y peinados cortos. En el siglo XVIII, a fin de siglo, la indumentaria de los frailes se modificó con hábitos negros y capuchas. Después se adoptaron mantos y sombreros de teja. Los hilos para bordar eran las sedas flojas de origen chino e hilos de Milán, de plata, oro y plata dorada. Con ellos formaban petarios entorchados de forma de cintas y figuras con relieve que enriquecían la mezcla de lentejuelas de oro y plata pavonada, además de la aplicación de piedras de espejo. Se trabajaba sobre terciopelo genovés, rasos de seda y damascos forrados de lino. Tiempo después, con la independencia, se abrieron las fronteras y llegaron artistas extranjeros como Egerton, Nebel, Decán, Debray, Rugendas y Waldy. El plisado consistía en un planchado con pinzas especiales llevado hasta la perfección, para poder así obtener el efecto de abanicos desplegados. Uno de los más importantes fue el italiano Claudio Linati, quien además introdujo la litografía en México. Las vestimentas durante el siglo XVIII destacaban mucho los bordados en base de lentejuela y laminilla de plata que podrían ser con perlas y piedra de espejo. Los vestidos que utilizaban la corte virreinal eran los primeros en el siglo que se utilizaban. Las colecciones están ubicadas en el Museo Nacional en Chapultepec y así como lo vemos en la imagen, los vestidos eran muy llamativos con bordados de flores y con hilos de oro. Durante este siglo también surgieron otros tipos de vestimentas que son para los hombres que usaban pajes, que en 1833 eran bordados con base de seda
y con flecos de oro. En la parte de arriba se puede observar que es un vestuario para los meseros que en esa época participaban en las ceremonias o en las celebraciones virreinales. Igual hubo una influencia oriental en el gusto de lo novohispano, que es en las vestimentas de los niños, que se puede observar con faldas y chupas de brocado que originalmente venían de Chinas, y los turbantes que eran de origen oriental. A continuación vamos a hablar del siglo XVII. En primer lugar podemos ver un óleo pintado a mediados del siglo XVII. Se trata de un retrato exhibido en el antiguo instituto del niño con ángel de la guarda. El niño porta una ropa de estilo brocado, color blanco y con oro. Las mangas son llamadas perdidas, como se pueden apreciar en la imagen, y cuelgan de los lados cerca de los hombros. Lleva braones en la bocamanga y gorguera de tamaño y pantalón bombacho. Además, la media es rosa y el zapato forma parte del borsegui, totalmente de cuero con lengüeta y hebilla. Posteriormente, podemos ver dos vestidos armados totalmente de terciopelos y cubiertos de oro, con lentejuela y encaje, comúnmente acompañados con guantes de cuero bordado. A continuación podemos ver una imagen de lo que es una manteleta de terciopelo bordado con fleco de plata. Comúnmente estos materiales eran traídos desde Europa para ser implementados en las vestimentas y arreglos de la clase alta de la Nueva España. Gracias por su atención. Esto sería todo.